Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un programa cuyo objetivo es la promoción y la prevención de la salud mental. Comenzamos. Bien, hoy contamos con la guía del psicólogo Isaac Vera. Psicólogo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que lamentablemente está afectando cada vez más a las personas y es sobre la ansiedad. Y justamente en este momento también ha agarrado un poquito de auge por la película de Intensamente 2. Más adelante estaremos conversando sobre eso. Pero para empezar, psicólogo, me gustaría que nos comente qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad habría que verla desde diferentes contextos. En este caso hay un contexto en el que es una emoción adaptativa, ¿sí? Pero también hay un contexto en el que puede convertirse en una patología, es decir, en una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que no podemos mencionar solamente que hablar de ansiedad es hablar de algo que no debe estar o que no debe suceder, porque inicialmente, como una emoción adaptativa, esta ansiedad sirve para que las personas puedan adaptarse a su contexto. Es decir, dar una respuesta frente a un estímulo que pudiera ser peligroso, un estímulo que pudiera poner en riesgo a cada una de las personas. Entonces viene dentro de esta respuesta emocional, de las cuales tenemos diversas emociones, ¿no? Tenemos el desagrado, que nos permite que no consumamos evolutivamente. Imaginemos a una persona en un contexto antiguo, si se quiere prehistórico desde el punto de vista evolutivo, donde tenían que descubrir por ensayo y error qué alimentos sí consumir y qué alimentos no consumir. Eran Entonces, venenosos, tal vez. así es, entonces el desagrado como emoción vino a permitir que esto, que no era algo con un sabor bueno o algo que era perjudicial, se separe. Y eso permitió que nuestra evolución se dé y que lleguemos a este nivel de la civilización donde tenemos ya conocimiento de qué es peligroso, qué no es peligroso, qué nos gusta o qué no. La ansiedad en ese aspecto, ¿de qué forma trabaja? ¿De defensa? Claro, es un estado de alerta. Es un estado de alerta que te previene y que dispone una respuesta fisiológica para que tú puedas en ese momento, frente a ese estímulo, correr. Por ejemplo, si un perro quisiera morderte. Pero si no estuviera esa ansiedad, entonces dice, el perro me exhibió los dientes, va evidentemente a atacarme, pero como no tengo esa Me voy a respuesta quedar emocional, allí. claro, me quedo. Entonces, al estar ausente esa emoción, entonces sí habría más bien un problema. La ansiedad no es mala entonces, psicólogo, pero ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando se vuelve un trastorno, y eso es a través de un diagnóstico por un profesional. Dentro de eso estamos los profesionales de la psicología, pero también está el personal médico como los psiquiatras que pueden identificar estos signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Que una persona tenga estados de exacerbación emocional, que tenga irritabilidad, que Ok. tenga insomnio, por ejemplo, pero también en la expresión física del individuo, que tú encuentres tensión muscular durante una línea de tiempo ya continua, que encuentres problemas digestivos o problemas gástricos, que tengas situaciones en las que el corazón se te acelera, el ritmo cardíaco se acelera mucho. Todo esto dentro de una línea continuada de tiempo. Claro, porque muchas veces las emociones también hablan a través de nuestro cuerpo, Ujú. entonces ya no es algo solo mental, sino también físico y pues las personas que nos están escuchando, para que lleguen a identificar cada uno de estos puntos y digan, ¿será que yo puedo estar atravesando por un cuadro de ansiedad o estoy sufriendo esto? Pero siempre es necesario que sea diagnosticado por un especialista. Así es, porque no sería lo mismo que una persona tenga un episodio ansioso a que Ujú. una persona ya esté dentro de un cuadro de ansiedad como un trastorno, ¿ya? Psicólogo, ¿cómo puede afectar este trastorno en la vida diaria de las personas, en su forma de relacionarse con los demás? Claro, en un diagnóstico Ujú. ya de ansiedad como patología, una persona pierde la funcionalidad, una persona tiende a evitar, a hacer comportamientos de evitación de los estímulos que le causan esos estados ansiógenos y por ende va a dejar esas actividades. Es decir, una persona que tenga una situación de ansiedad relacionada, por ejemplo, con las cámaras, con Ajá. el trabajo que se realiza acá, Ujú. esa persona no lo va a hacer. Le va a Esa costar persona mucho. va a ir desarrollando una situación de evitación.
Y frente a eso, vamos a ver que va a ser afectada tanto su esfera personal, su autovaloración, su autoeficacia, va a estar afectada el área laboral, el Claro. área de las relaciones sociales, porque la persona va a tender a evitarse para que justamente no le sucedan esas circunstancias en las que se activa ese estado, porque esto se retroalimenta, es decir, la Ujú. persona que sufre ya de ansiedad como trastorno, se preocupa porque venga la crisis Claro, nerviosa no que es algo que responde. quiera experimentar. Así es, y eso le genera temor. Y ese temor Justo, genera un estado justo le iba a ansioso. preguntar eso, ¿la ansiedad puede desencadenar otras emociones? Claro, porque cuando ya es un trastorno, estamos hablando de que activa todo el sistema nervioso central, activa el sistema fisiológico y lo que sucede es que el cuerpo está en un estado de reacción constante, que llega un momento a exacerbarse tanto, pero que ya luego baja y te deja en un agotamiento emocional. Nos hablaba también de las relaciones personales. Si una persona es ansiosa, va a comenzar a evitar relacionarse con otras personas. Y esto quizás también llega a afectarlo porque pues es prescindible que el ser humano relacione con otros de su especie. Podría llegar quizás a un punto de depresión por no salir y cohibirse y mantenerse quizás encerrado en casa. Claro, son varios los panoramas. Una persona que ya está en una situación ansiosa Ujú. como patología va a aislarse y como componente natural del ser humano es la sociabilidad y nos desarrollamos en sociedad. Entonces, al aislarse un individuo puede volverse una persona huraña, una persona que trata de interactuar de una manera no adaptativa con las personas, es decir, dar respuestas ya fuera del tono emocional y eso también retroalimenta la interacción con los demás, porque las personas no todas van a poder entender. Muchas veces de lo que se habla en la cultura es que siempre tienes que estar bien, que tienes que estar en una buena expresión, en una buena relación, socialmente, estar aquí y acá, pero eso no es tan cierto. Hay situaciones que van a permitir que las personas tomen una distancia y que expresen Claro. este tipo de emociones que son adaptativas. Psicólogo, hablábamos también de la película Intensamente 2. Hace algunos años vimos la primera, me parece que ahora que ha salido esta segunda parte, está siendo muy bien recibida, según lo que he leído en redes sociales, y han llegado nuevas emociones, entre esas la ansiedad. ¿Usted cree que es positivo que se la haya incluido dentro de la película, que se le esté mostrando a las nuevas generaciones, precisamente porque quizás yo hace algunos años no recuerdo siquiera que se nombrara la ansiedad, quizás por cuestiones de edad o realmente no se sabía mucho de ella, pero ahora son muchas las personas que dicen, yo sufro de ansiedad, yo tengo este problema, entonces, ¿será que la película llega en un buen momento para educar a la sociedad? Claro, respecto a tu pregunta, lo que yo considero es como cualquier información o como cualquier comportamiento va a tener una esfera en la que es positiva y una esfera en la que no es positiva. Ok. Entonces, dentro de lo positivo tenemos que son diferentes maneras de ver las cosas. Ujú. Son didácticas en función de que te ponen frente a diferentes temas, en este caso las emociones, que muchas veces no son abordados. Nosotros provenimos de un desarrollo cultural en el que hace 20 o 30 años no había una correcta validación de las emociones, de una cultura que ha sido bastante aprensiva respecto a eso. Entonces, ahora hablar de las emociones es muy necesario, porque estamos en una realidad diferente. Claro. Hemos venido sufriendo como civilización algunos cambios que han hecho que a algunas personas les afecten de maneras diferenciadas las cosas que suceden alrededor. Entonces, hablar a través de medios de comunicación, a través de películas, a través de libros, el contenido que se genera a través de podcast, YouTube y demás plataformas es muy bueno, siempre y cuando, y ahí viene lo negativo, estén dentro de un marco de lo científico y que sean los profesionales los que puedan guiar también esa información porque pudiera distorsionarse. Es decir, entender que hay muchas emociones, Ujú. aparte de las emociones básicas, es muy bueno. Pero llegar a decir a través de una película que la ansiedad tiene que ser parte siempre de un ser humano, entonces no es tan cierto. No ¿Ya? siempre la ansiedad forma parte de un ser humano. La ansiedad va a estar presente como una de las emociones, como una Ujú. de las paletas amplias de emociones que tiene el ser humano. Sin embargo, no debe estar todo el tiempo expresándose. Es como que una persona esté mucho tiempo triste, entonces puede ir disminuyendo su estado de ánimo y llegar a la depresión.
Era lo que me mencionaba quizás detrás del podcast, que en la película la presentan como una emoción, pero más bien es un trastorno. En la película, sin quererles hacer spoiler, ya la vi, en la película se muestra cuál es la Ujú, función. ujú. Entonces habría que ahí observar muy bien en qué momento aparece, qué es lo que causa y en qué momento también sale y por qué. Entonces desde un punto de vista psicoeducativo, es Ujú. muy bueno ejemplificar, pero ya después analizar y retroalimentar, que es lo que justamente tú ahora preguntas, ¿no? Claro. Porque si se lo analiza y dice, ah, no, ok, tenemos que tener ansiedad. No, porque si la ansiedad se sostiene durante mucho tiempo, se convierte en un trastorno. Y ahí ya viene algo más complicado, Así es, ahí viene ya la enfermedad física porque da síntomas. los cual ya nos nombró. Y una persona al haber escuchado estos signos y síntomas y ya haber identificado que sufre ansiedad, ¿qué es lo que puede hacer para comenzar a combatirla? Claro, muchas veces las personas no se dan cuenta hasta que ya da una sintomatología física. Ujú. Sin embargo, es importante que la persona frente a situaciones de cambios que puedan ser tanto reconocidos por sí mismo como por las personas en su entorno, Ujú. pues pueda acudir a ayuda profesional. En este caso, la primera opción son los profesionales en psicología, donde nosotros observamos estos cambios en función de la adaptabilidad o la desadaptabilidad que puedan generar y cómo está afectando el área de comportamiento de un individuo. A través de eso se puede ir llegando a una orientación o a Ujú. un diagnóstico en el caso de que fuera una patología, o simplemente descartarlo y psicoeducar a las personas para que puedan entender qué es lo que les sucede. Porque una persona puede estar experimentando un episodio ansioso a partir de una situación de crisis laboral o una situación de crisis Algo que lo económica. detona. Así es, siempre va a haber un estímulo externo. Psicólogo, aquí siempre recomendamos el ir a terapia, pero también somos conscientes de que no todas las personas tienen el poder adquisitivo o quizás de tiempo para poder asistir a una. Entonces, en el caso de esas personas, ¿qué estrategias ellos pueden utilizar para comenzar a combatir la ansiedad? Claro, en el momento en el que se está sufriendo de un episodio donde hay taquicardia, donde hay nerviosismo, quizás haya un problema respiratorio, que Ujú. son más o menos las características de un estado ansioso exacerbado, una persona tiene que parar, detenerse, detener la actividad que esté haciendo. Si tiene la oportunidad, puede ser en una oficina, puede ser en su colegio, en el caso de los adolescentes, puede ser en una cancha o en sus hogares, tiene que detenerse, porque la agitación es característica de este sistema nervioso que está sobreestimulado, ¿verdad? Porque viene la situación externa y la persona siente que está muy preocupada, tiene mucho temor, pero no solamente un temor específico, sino algo mucho más amplio, un temor que ya tiene diferentes situaciones por encima de lo que está Como que sucediendo. si la vida dependiera de ello. Así es. Entonces, en ese momento sientes que tienes un riesgo incluso para tu supervivencia. Pero al parar, al detenerte, se puede practicar ejercicios de respiración y en estos ejercicios de respiración el sistema nervioso va a ir disminuyendo. Es muy importante estos ejercicios de respiración. Existen varios, pero básicamente son contar la respiración. ¿Ok? Contar hasta 7 la respiración O al sea, inhalar, inhalamos 7 veces. sostenerla durante 3 segundos o 7 segundos, lo que pueda el organismo tolerar, porque los Ujú. organismos son diferentes. Claro. Entonces, una persona puede ser un 7 de inhalar, un 3 de contener el aire y un 7 de expulsarlo. A través de esa práctica, que yo siempre recomiendo que debe ser revisada antes, Ujú. porque en el momento en el que está el episodio es más complejo. Entonces, al practicarla antes o con regularidad, entonces se llega a convertir en una práctica o en un hábito que va a favorecer la salud, incluso que permitirá no llegar hasta ese estado, porque esta situación puede verse desde antes. O sea, tú puedes ya saber frente a qué estímulo tú vas a reaccionar Va a así. detonar, Tú claro. sabes que tienes alguna situación en el momento de ir a algún lugar muy amplio, Ujú. entonces cuando tú ya lo vas a hacer, tú ya sabes lo que te va a suceder. Entonces tú puedes ir previniendo. Hay algo también, en algún momento me mencionaron, esto como de que uno vuelva a la realidad. Ujú. Y a mí quizás me contaron en algún momento el hecho de siempre como identificar los 5 sentidos. Algo que puedas oler, algo que puedas ver, algo que puedas escuchar,
algo que puedas tocar y así pues hasta utilizar los 5 sentidos para estar, que el cuerpo diga, ok, estoy aquí y estoy ahora. Así es, esa es la base del mindfulness. Es una de las terapias de tercera generación en donde tienes que estar en contacto con tú aquí y ahora en tiempo presente. Entonces, tocar cosas, sentir cosas es una muy buena idea. Que tú en ese momento tengas la textura, por ejemplo, si estuvieras en algo donde haya la arena y la Ujú. sientes porque sales de tu pensamiento y Es como un que poco distractor, ¿no? más que nada es enfoque, Ok, porque tú antes estás concentrada en los pensamientos que están dentro de ese episodio ansioso, pero si tú los dejas que se exacerben, que vayan exageradamente, te vas a perder en una fuente interminable de pensamientos, así uno es. más terrible que el otro, y es una característica de un trastorno ansioso. Si tú traes ese pensamiento hacia Ujú, algo como esto, como acariciar la textura de lo que tienes ahí o de ujú. entrar en contacto con este proceso de regular la respiración. Otra de las estrategias es la escritura terapéutica, que Ok, la usamos en el centro de manera de prescripción, donde las personas atraen su atención a escribir. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué es lo que sucedió? Tuviste una ujú. discusión, la escribes y escribes cómo te estás sintiendo al respecto. Eso atrae tu atención hacia la escritura. Otra de las técnicas que se pueden utilizar es que tú cambies en ese momento la actividad que realizas por una diferente, como la lectura. Traes todos tus recursos cognitivos y los enfocas en esa lectura. O la práctica de deportes también es muy recomendable porque hay mucha generación de energía en ese momento. En ese, Sirve para liberar, por ¿no? supuesto, esa energía que está ahí contenida y Ujú, que luego te puede hacer sentir nervios, puedes hasta temblar tu cuerpo, ujú. la llevas hacia una actividad física donde necesitas enfocarte para recibir un balón o necesitas enfocarte para poder correr o caminar y así. Psicólogo, ¿este trastorno a quiénes afecta más? ¿A hombres, a mujeres, adultos, jóvenes? ¿En quiénes se presenta? Es indistinto de sexo, de género. En edades, a los niños les sucede muy poco, pero ya entrando a la pubertad, hacia la adolescencia y hacia la adultez, sí que es más frecuente. En las personas adultas mayores va disminuyendo, porque tenemos una curva, ¿no? Ujú. Esta curva del desarrollo del ser humano va a ir de menos desde cuando eres bebé, niño, llegas a la edad adulta, tienes responsabilidades, hay más estímulos, más Es por situaciones en eso. la vida, tu esfera Ujú. aumenta. Ya no eres solamente un hijo, sino que además ya puedes ser un empleado, un profesional, trabajas, Padre, padre, vas a madre, una claro. empresa, tienes unas situaciones, tienes deudas. Entonces todo esto va como que elevando la curva. Y luego ya cuando vas hacia la tercera edad ya disminuye, porque ya llegas a una comprensión de que hay cosas que suceden. Entonces va cambiando la perspectiva. Llegar a ese conocimiento, llegar a comprender que los eventos pueden suceder y que hay cosas que no están bajo tu control, Así es es. un punto de partida para ir como que suavizando el impacto de los estímulos y que no llegues a un estado ansioso. Si quizás no soy yo quien atraviesa por ansiedad, pero sí uno de mis amigos o uno de mis familiares, ¿cómo puedo ayudarlo? Las redes de apoyo son muy importantes dentro de la gestión emocional correcta de cada persona. En ese sentido, te decía antes, cuando una persona tiene una respuesta o un comportamiento frente a algo, a veces no lo ve. Claro. Pero tú que compartes con ese familiar, con ese compañero de trabajo, con esa pareja, tú lo ves, Me doy tú cuenta ves de los que está cambios. siendo ansioso. Hey, subiste el tono de voz. Ujú. Hey, te veo que estás muy acelerado. Mira, te estás respirando muy alto. Entonces, ayudar, acompañar, no solamente con dar las soluciones, a veces solamente basta con sentarte y escuchar a la persona que está ahí. Y si justamente esa persona me llama porque está atravesando una crisis de ansiedad muy fuerte Ujú. y decide llamarme, Génesis, me está pasando esto en este momento, necesito ayuda, yo voy, pero no sé qué hacer, ¿cómo puedo ayudarlo? Estando presente, porque las personas también en este estado pueden experimentar abandono, soledad, es Ujú. decir, todo me pasa a mí, no tengo a nadie que pueda ayudarme, nadie está aquí en este momento conmigo. Entonces, en el momento en que tú participas, un familiar, una amiga llega, primero ya no sientes ese abandono, esa soledad, y segundo, puedes expresarte, puedes hablar, Pero decirlo. justamente debo hablar, no debo hablar, porque a lo mejor si le hablo y me dicen, no, no quiero escuchar a nadie, pero quiero Claro, que estés aquí. O dime algo, ¿cuáles son cómo yo sé cuáles son las palabras correctas que debo decirle para que se calme? Porque muchas veces claro. es angustioso. Me comentaba a mí una amiga que justamente le había ocurrido esto. Un familiar de ella había tenido una crisis de ansiedad muy fuerte. La llamó, ella fue a buscarlo, pero no tenía idea de qué hacer ni de cómo calmarlo.
Claro, ahí estamos hablando, aparte de escuchar y de ser parte de lo que está sucediendo y ayudar, ahí estaríamos hablando de algo que en psicología los llamamos los primeros auxilios psicológicos. Dentro de eso está la Eso escucha. deberían de enseñar en las Por instituciones. supuesto, Sí, deberíamos todos conocer, porque además sí. los primeros auxilios psicológicos los puede aplicar cualquier persona que sea formada o tenga conocimiento en esto. Ah, ok. No necesitas ser psicólogo, no necesitas tener un título, simplemente necesitas tener el conocimiento. ¿Y cuál es uno de los pasos especiales? Es hacer una escucha activa. Ok. La escucha activa no es solamente sentarte y estar ahí sin decir nada, sino facilitar la conversación Sin juzgar. sin juzgar, sin dar la respuesta, sin dar la solución, sin criticar, más bien escuchar y facilitar que la persona pueda expresarse. Y a través de expresarse puede ir esa emoción sacándola y no quedándose dentro, que es en donde causa el daño. Y a lo mejor, no sé, proponerle que vayamos en algún sitio en ese momento. ¿Qué tal si salimos a caminar por el parque? ¿O dónde te sentirías mejor? ¿Esas Por cosas podrían supuesto. ayudar? Claro, las actividades al aire libre son siempre importantes porque es lo que tú decías, entrar en contacto con tu aquí y ahora. Mirar, observar un atardecer, caminar, sentir el viento, escuchar el sonido de los pájaros en un parque. Son actividades al aire libre que son importantes, contrario a los estímulos del día a día, ¿no? El bullicio, el tráfico, la ciudad, el congestionamiento. Ujú. Muchísimas gracias, psicólogo Isaac Vera, estimados seguidores de Diario Expreso. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos en un próximo episodio de Mentes que Sanan.